A invitar a continuación a Marina Dal Poyetto. Marina es economista de la UBA y máster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue subgerente de análisis macroeconómico del Banco Central de la República Argentina y jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica EcoGo Consultores. El tema de Marina Dal Poyetto, Argentina electoral, buscando pasar la pelota caliente. El aplauso para Marina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. A diferencia de Salvador, yo vengo de Buenos Aires, así que soy la mala de la película. Yo me asusté cuando vi su presentación, ¿no? Digamos, Argentina, la revancha. Dije, wow, se volvió optimista Salvador, después era solamente el título. Pero, a ver, yo voy a tratar de... Yo traje una presentación bastante estructurada y la verdad es que no sé si tiene demasiado sentido. El título, Buscando pasar la pelota caliente, básicamente le cambié el concepto. Antes, ¿no? Digamos, Juntos por el Cambio habla de la bomba. Dijimos, bueno, la bomba es un poco mucho, hablemos de la pelota. Pero es un poco la discusión que estamos teniendo, ¿no? En el contexto actual. O sea, la discusión es, hay una bomba, ¿no? Juntos por el Cambio dice, nos quieren alargar la mecha para que explote del otro lado. Del otro lado, el gobierno intenta hacer todo lo posible para tratar de llegar del otro lado, y la sensación que hay es que no hay nadie pensando en cómo desactivarla, sino que lo que estamos discutiendo es cómo la pasamos. Y cualquier parecido con el 2019 no es pura coincidencia, hay grandes diferencias. Una diferencia grande es, hoy tenés un esquema de represión financiera y vas a pasar a algo distinto, pero pasás de la represión financiera a algo distinto. En ese momento pasamos de un esquema de libertad económica a una visualización de represión financiera que se hizo evidente sobre todo después del resultado de las PASO. La segunda gran diferencia con ese momento es que todavía teníamos un acuerdo con el fondo que era un acuerdo de desembolsos efectivos. Todavía faltaban desembolsar cerca de 12.000 millones de dólares que se cortaron inmediatamente después del resultado de Alberto Fernández, y obviamente sin dólares y con la cuenta capital abierta la dinámica financiera tornó perversa muy rápidamente. Hoy tenés un acuerdo con el fondo que, a diferencia de ese momento, no tiene desembolsos frescos al país, sino que Argentina le tiene que pagar al fondo en términos netos, y a nadie le sirve que entremos en atrasos. No le sirve al fondo, que el fondo está mirando de costado, diciendo fundamentalmente, tratando de disimularla, ¿no? Yo lo que digo es, si Argentina se prende fuego es un problema de la Argentina, pero no se puede prender fuego por culpa del fondo, ¿no? El fondo recibe acusaciones cruzadas de un lado y del otro de la grieta. De un lado lo acusan de ser el que le dio un crédito a Macri de 44.000 millones de dólares para financiar una campaña electoral. Del otro lado lo acusan al Fondo Monetario de ser quien le dio un programa laxo a este gobierno para intentar llegar del otro lado del río, y el fondo en el medio trata de sostenerlo, mientras lo que use son pesos no le preocupa demasiado. Cuando empiezan a tocar los dólares, eso lo pone un poco más de urticaria. Pero en principio no le sirve que entremos en atrasos con el organismo, ni al gobierno, ni al Fondo Monetario, ni a la oposición, y de alguna forma ese escenario es lo que te sostiene la dinámica en estos meses que vienen, que son los meses electorales. Salvador habló mucho sobre la micro. Yo voy a hablar bastante más sobre la macro. Hay una pelea entre los economistas, si es la macro o la micro. Yo creo que es la macro y la micro. Yo creo que no hay política micro que sea sostenible en el tiempo si la macro no funciona, y no hay política macro que se sostenga en el tiempo si la micro no funciona. Son las dos. La macro tiene que ver con establecer reglas del juego, ¿no? Ahora yo voy a hablar bastante sobre esto.
pero digo, claramente una inflación corriendo arriba del 100% anual, una distorsión de precios relativos como la que tenés, y una brecha cambiaria en torno al 100%, no son reglas del juego normales para la economía. Ahora, del otro lado, todas las decisiones micro que se tomen que pueden favorecer a un sector, si no se enmarcan en la consolidación fiscal, que de alguna forma es la madre de todo esto, la verdad que tampoco llegas a buen puerto. Entonces, sí, en términos individuales, digo, todos buscan salvarse frente a una dinámica macroeconómica caótica. Y la verdad es que muchos pueden, o sea, la solución es individual, en términos sectoriales, en términos empresarios, en términos familiares, no es una solución colectiva. Bueno, la pregunta es si puede haber una solución colectiva independientemente de la individual. La verdad que, yo digo, desde la vuelta a la democracia, lamentablemente las soluciones fueron más bien individuales, a muchos les fue muy bien, pero en términos colectivos el país tiene un grave problema. Voy para presentar un pequeño índice. Uy, ¿qué pasó? Bueno, hay un problema con la presentación. ¿Se puede ajustar o...? Si no, hablamos a capela. Ahí está. Bueno, no está del todo, pero mejora. Vamos a plantear el índice, después vemos si podemos mostrar los dibujitos o si no, hablamos a capela. Yo traje un punteo, un poco para hablar sobre el mundo. La verdad que últimamente en las presentaciones el mundo lo estaba sacando, pero convengamos que vivimos en un mundo, o sea, si bien la lógica es vernos a nosotros, ¿no? Digamos, de hecho, cuando vengo acá, la lógica es mirar hacia adentro, hacia el interior, hacia lo que es Rosario, lo que es Santa Fe. Uno cuando plantea desde Buenos Aires se siente desde el centro, pero estás hablando desde Argentina. Bueno, Argentina está en un mundo, ¿no? Está en un mundo particular, donde el mundo tiene dinámicas propias, donde la dinámica global, yo lo que digo es, nadie proyectó la pandemia en 2020 y nadie proyectó una guerra como la de Ucrania-Rusia a principios del año pasado, que iba a durar más de un año y iba a cambiar la configuración global. Ahora, parados a hoy, hay una visión del mundo y ahora vamos a discutir un poco sobre eso. Cortito, para no marearlos. El segundo tiene que ver con lo que yo digo, cuáles son los síntomas que tiene esta economía. Creo que son la inflación, la dispersión de precios relativos, ahora voy a mostrar algunas cosas, pero sobre todo precios de bienes ridículamente caros, precios de servicios regulados, sobre todo en el área metropolitana urbana, ridículamente baratos, salarios que ya no están adelantados como estaban en 2015, hoy están de alguna forma rezagados, y cambiar esa configuración de precios relativos no es inocuo en términos de política económica. Y el tercer punto, insisto, es la brecha. La brecha cambiaria pasa desapercibida de alguna forma, pero es la principal transferencia de ingresos que tiene la economía argentina. Hoy un exportador que no paga retenciones recibe la mitad del precio, un importador paga la mitad de lo que valen las importaciones. El año pasado eso significaron 40.000 millones de dólares de transferencia de la exportación a la importación. Eso es equivalente a 8 puntos del producto, que es lo que gasta la nación en pago de jubilaciones, y es 3 veces lo que se gasta en subsidios. O sea, es una grosería que requiere ser cambiada. Ahora, cambiarla implica choquear la macroeconomía con costos muy altos. Un gobierno de salida no tiene ningún margen de avanzar en un programa de estabilización. Las dudas es qué es lo que pasa con un gobierno que viene. El tercer punto es, yo digo, bueno, ¿cuál es el problema detrás de esta distorsión de precios, esta inflación y esta brecha cambiaria? Bueno, es técnico, pero es fácil de decir en 2 palabras. Sobran pesos en la economía, hoy hay más pesos de los que todos queremos y todos nos quedamos con los pesos, porque si nos queremos salir de los pesos, los tenemos que dar a alguien que quiera los pesos a través de los dólares marginales, MEPS, SL o mismo el Blue, y faltan dólares. Faltan dólares en las reservas en términos de stocks, y como aclaró recién Salvador, faltan muchos más dólares en términos de flujos. O sea, la sequía
complica y no poco la dinámica en estos meses. Y al final voy a hablar un poco sobre el impacto de la sequía sobre el nivel de actividad y poner un poco ¿no? digamos, en órbita, digamos, dónde estamos en términos del nivel de actividad. O sea, Argentina viene de 3 años de crecimiento, es la discusión, ¿no? digamos, oficial, en realidad 2 años, post-pandemia, ¿no? 21, 22, rebote muy fuerte del nivel de actividad, pero estamos básicamente volviendo a los niveles de 2017, que son los niveles de 2011. O sea, Argentina desde 2011 no crece, y cuando uno a eso le pone el crecimiento poblacional, está con un país que cayó cerca de 14-15% en términos per cápita. Es una grosería. Entonces, la verdad es que mucho es autoinfligido, mucho tiene que ver con decisiones erróneas, fundamentalmente cortoplacistas, de un lado y del otro lado de la grieta. O sea, la verdad es que lo que no hay es ni horizonte ni gobernabilidad, que es la principal dificultad que yo encuentro en el funcionamiento de la política económica. Por eso insisto, o sea, las decisiones micro, ¿no? Hay un dicho que dice: el que no llora no mama. O sea, en términos sectoriales, la verdad que si estas son las reglas del juego, este es el ecosistema donde uno quiere que jugar, bueno, la verdad es que uno trata de sacar, no digo la mejor tajada porque suena feo, pero trata de quedar lo mejor, ¿no? Digo, lo mejor posible parado. Y ese es un poco, digamos, el juego colectivo perverso en el cual estamos todos inmersos. Voy a hablar un poquito del mundo al final voy a hablar un poco sobre perspectivas, voy a poner unas proyecciones que son de muy largo plazo en Argentina, llegan a noviembre, porque en diciembre hay cambio de gobierno y, de nuevo, dependerá de quién gane, o sea, el escenario electoral influye. A ver si esto anda. Ahí está. Bueno, 2 o 3 cosas del mundo, ¿no? Digo, lo primero es, cuando uno mira el gráfico, lo que vemos acá es la recuperación violenta del mundo post-pandemia. Acá faltan las líneas del 2020. El 2020 la economía global se desplomó, 2021 la economía global rebotó, o sea, básicamente sacamos a la gente de la función de producción, sacamos a la familia de la función de consumo, los volvimos a poner, volvimos a aprender el mundo y el mundo arrancó con coletazos, o sea, no fue gratis la pandemia. 2022, el crecimiento es la mitad del de 2021. 2023, estas son proyecciones del Fondo Monetario de principios de año, antes de los despelotes que empezamos a ver en el sistema financiero americano, suizo y demás. Todo crece un poco menos, la verdad que el único que crece un poco más es China, por acá, y China crece un poco más fundamentalmente porque las cuarentenas duraron más tiempo, ¿no? Y la apertura de la economía fue más lenta, con lo cual el rebote, en vez de tenerlo por acá, lo tiene fundamentalmente por acá. Pero estás con un mundo que crece relativamente poco, donde las economías, acá están las economías en desarrollo, con China adentro crecen poco, pero cuando uno mira América Latina es más parecido a lo que estás viendo con Brasil. Es un mundo creciendo menos, antes de, insisto, los despelotes, uso la palabra correcta, en el sistema financiero que estás empezando a ver. Lo segundo que mostraría, ¿dónde te voy a poner? Ahí, es la dinámica inflacionaria. Este gráfico empieza en 2020, pero si uno proyecta para atrás, la dinámica inflacionaria en el mundo estuvo en la zona del 2% anual. Mundo desarrollado, Estados Unidos, economías en desarrollo un poco más arriba, pero básicamente la inflación no había sido un problema desde Volcker, ¿no? Digamos, a fines de los 80 para acá. De alguna forma los bancos centrales del mundo desarrollado contuvieron la dinámica inflacionaria, esa es una de las visiones. La pandemia, la emisión monetaria de la pandemia, sumado a la emisión monetaria que había habido antes, fundamentalmente en 2008-2009, finalmente contagió a la inflación, con algunas cosas adicionales que pasaron en el mundo que no son menores. Disrupción en las cadenas de valor, de golpe la prioridad que habíamos tenido en términos de bajar los costos de las empresas cambió y la prioridad era tener el abastecimiento, ¿no? O sea, la pandemia rompió las cadenas de valor y palabras como el nearshoring aparecen dentro de la agenda. Hay un economista que se llama Elerian que habla de globalización fragmentada, ¿no? Dice, no es una desglobalización, no estamos cambiando el esquema, pero cambia, ¿ves? Es fragmentada, el mundo se está partiendo de alguna forma en dos.
Lo más visual de todo eso fue la explosión del gasoducto Nord Stream, que rompió el abastecimiento de gas de Rusia a Alemania y a Europa. O sea, no es que no va a haber combustibles. Los combustibles van a ser más caros. Los cambios en la logística frente a este mundo fragmentado te encarecen los costos y te encarecen la dinámica de precios. Entonces uno lo que vio es la emisión monetaria. Fíjense, la inflación llegó a tocar casi el 9% a mediados de este año. Hoy estás en la zona del 6%. La inflación core, cuando uno le saca los precios regulados y las tarifas, está en la zona del 5,5%. Es un nivel de inflación muy alto y no tolerable para los bancos centrales del mundo desarrollado, que quieren una inflación en torno al 2%. Estás tratando de frenar una inflación generada en gran medida por problemas de oferta, con las mismas herramientas monetarias que tuviste en el pasado. Seguro que ya me salgo de esto, pero quiero dejar dos conceptos. Uno es la tasa de interés del mundo desarrollado. Esta es la tasa de interés de la Reserva Federal. La azul es el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón. Fíjense, la Reserva Federal, cuando uno miraba, esto fue la tasa de interés a fin del gobierno de la Rúa. Antes Salvador decía, de la Rúa tuvo, igual que Isabel, igual que Alberto Fernández, un problema en términos de sequía, y básicamente justificó a la sequía como, ¿no?, la generadora de todos los males. Bueno, de la Rúa, aparte de la sequía, tuvo un escenario de tasas de interés inéditamente altas. Dólar fortalecido, precios de commodities particularmente bajos. La soja valía $160, acá $140. Atentado a las Torres Gemelas, la política monetaria laxa en Estados Unidos apareció, desploman la tasa de interés. La tasa de interés se mantiene muy baja durante mucho tiempo. Con tasas de interés muy bajas generaste una burbuja de crédito en el mundo, en Estados Unidos. Este es el intento de subir la tasa de interés. Fíjense la violencia con la suba de la tasa de interés. Acá arrancó la crisis subprime. Acá te explotó el sistema financiero americano. Es la primera vez que un escenario de suba la tasa de interés termina generando un problema en el corazón del sistema financiero americano. ¿Por qué cuento esto? Porque desde acá hasta acá las tasas de interés nunca más pudieron subir. La forma fue: inyecto dinero, capitalizo a los bancos, desplomo la tasa se mantiene en cero. Fíjense, entre el 2008 y el 2016. Bueno, acá tuvo mala suerte Macri, llegó Macri, fíjense la suba en la tasa de interés, pero la tasa de interés llegó al 2,5%. Vuelve a bajar la tasa de interés en 2019, cuando empezás a tener problemas en Turquía, empezás a tener problemas en el mundo. La tasa de interés se mantiene en cero, sobre todo durante la pandemia y la pospandemia. Y esta suba en la tasa de interés fue la más violenta que viste desde Volcker a fines de los 80 para acá. Primer diferencia, Volcker a fines de los 80 tenía dos objetivos. Uno era bajar la inflación, otro era que el dólar se convierta en moneda de reserva. No era menor, se había roto el patrón oro y lo que tenía era una devaluación del dólar. Para evitar que el dólar se devalúe en el mundo, sube hasta el infinito la tasa de interés, genera la crisis de la deuda latinoamericana. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno miraba esta suba en la tasa de interés y las proyecciones de crecimiento que decía antes, la verdad que lo novedoso no es que explote un banco o que tengas un problema de corridas en un banco. Lo novedoso es que no hayas tenido un problema en el sistema financiero antes, ¿sí? Cuando uno pensa esto y lo mira con esto, fíjense, a ver si puedo. Esta es la cantidad de dólares que hay en el mundo. Fíjense, esta fue la crisis financiera de 2008, los programas de expansión cuantitativa, la primera expansión, la segunda expansión, la tercera expansión. Acá intentaste corregir, esa era la suba de tasa de interés que tuviste durante el gobierno de Macri, afuera, y esto fue la pandemia. Fíjense, la cantidad de dólares en el mundo se multiplica de 1.000 a 8.000. La contracara es ese escenario de enorme liquidez global que de alguna forma te sostuvo a flote el mundo durante la pandemia, la guerra y todo lo que viste después. Y esto es la contracara de los escenarios de enorme liquidez global, lo que es un nivel de endeudamiento no visto en el pasado. Esta es la tasa, la relación de la deuda a producto, gobierno, hogares, ¿no? Digamos, empresas. Cuando uno mira la dinámica, la tasa de endeudamiento de Estados Unidos, hoy, tomando todo, está en la zona de 3 veces el tamaño del producto.
Cuando mirás a las familias, están acá. O sea, lo que estás viendo es un nivel de hiperendeudamiento que no se condice con tasas de interés muy altas sin generar un problema de crédito en el mundo desarrollado. Mi lectura es que la tasa de interés no puede seguir subiendo al ritmo que venía subiendo. Las expectativas de suba la tasa de interés de la Reserva Federal se aflojaron significativamente después del primer problema con el Silicon Valley Bank hace 2 semanas atrás. Todos los bancos centrales salieron al rescate y mi sensación es que la única forma de evitar un problema de crédito es salir al rescate de esto y convivir con un escenario de más inflación global. Y probablemente la discusión que empieza a aparecer detrás de los bancos centrales es si no vas a un mundo con más inflación y con un menor crecimiento de corto plazo. Insisto, en 2020 las proyecciones de pandemia no las tuvo nadie, en 2022 que la guerra en Ucrania iba a durar lo que duró no la tenía nadie. Hoy hay agendas contrapuestas, la agenda verde con la guerra y en términos de precios de la energía, con la desglobalización fragmentada, con un mundo más bipolar, Estados Unidos y China. O sea, estás en un mundo particularmente distinto, donde China sigue demandando las cosas que nosotros producimos, donde el posicionamiento de Argentina en este mundo fragmentado, bueno, va a depender de una política que hoy por hoy hace equilibrio de un lado y el otro, Estados Unidos y China, pero es un mundo particularmente diverso, donde el canal financiero de la Argentina importa relativamente poco, porque si el riesgo país son 2.000 puntos básicos o 2.500, no cambia, pero sí que importa fundamentalmente desde el punto de vista del impacto sobre los precios de lo que nosotros producimos, y tuviste una caída, pero bastante acotada. O sea, todavía estamos jugando en un mundo de precios relativamente altos, obviamente más bajos que los que tuvimos en las pandemias. Esto no lo voy a mostrar. Arranco con el calendario electoral, me meto con Argentina. Yo digo, tenemos 2 certezas. O sea, no sabemos nada, tenemos 2 certezas. Primera certeza es el tiempo pasa. O sea, el calendario transcurre. Los que me preguntan es, ¿llegamos o no llegamos a diciembre? Sí, a diciembre llegamos. La pregunta es cómo. Pero bueno, es detalle. Bueno, estamos acá, ¿no? Digo, estamos terminando marzo. Recién acá en junio vamos a conocer la oferta electoral. El 14 de junio es el cierre de alianzas. El 24 de junio es el cierre de listas. Agosto es las PASO. Hice la comparación antes con las PASO de 2019 porque entre las PASO y octubre ocurre una anomalía no menor, que es que tenés muchas veces un presidente o un partido con más votos, ¿no? Cuando gana la oposición, el oficialismo se pone los pelos de punta y vale todo para poder llegar. Pasó en 2019 y pasó de nuevo en 2021, una elección de medio término. 22 de octubre la primera vuelta electoral, noviembre, 19 de noviembre la segunda vuelta, diciembre, 10 de diciembre asume el nuevo gobierno. La segunda certeza es que las encuestas siempre fallan, o sea, no tenemos la menor idea de cómo se va a dar ese armado electoral. Hay un montón de conjeturas, pero cómo se define la oferta y qué diga el candidato con más chances de ser presidente te define la dinámica de la economía en los meses que vienen. No me quiero desligar, pero lo que digo es que la economía está influida directamente por la política, sobre todo con un horizonte cada vez más corto, o sea, cada vez falta menos para llegar hasta acá. De nuevo, si en las PASO, yo insisto, el candidato con más votos es alguien que te dice que su programa económico es prender fuego al Banco Central, todos los que tienen pesos en el bolsillo van a tratar de salir corriendo de los pesos. Y eso es una dinámica cambiaria perversa e inflacionaria perversa. Si el candidato con más votos en las PASO es alguien que te dice del esquema de represión financiero del cepo, no podemos salir el día 1, hay que armar un programa de estabilización y salir después, o sea que la devaluación es con cepo y después corregimos, bueno, la dinámica es distinta, o sea, en 2019 pasamos de un esquema de libertad económica a represión financiera, lo cual, con la cuenta capital abierta, la lógica era huyamos todos, el día siguiente después de las PASO el dólar pasó de 40 a 60. Hoy es al revés, hoy estás de un esquema de represión financiera a algo que no sabés por ahora. Pero si eso que no sabés empieza a tener algún grado de certidumbre, aunque no sea completa, bueno, digo, la dinámica de qué hacemos con los pesos, finalmente, digo, una corrida es una decisión colectiva tomada por distintos individuos que en distintos momentos definen cómo se cubren.
Entonces la pregunta acá es ¿cuál es la cobertura en este esquema? Este es el escenario que nosotros armamos para pensar, esto lo armamos hace ya varios meses, ¿no? Digamos, cómo juegan los escenarios macroeconómicos, ¿no? Digo, uno decía, la oposición, coopera o no coopera, después agregamos a la oposición, agregamos al Fondo Monetario, agregamos, uno dice el establishment, entre comillas, empresario sindical, ¿no? Massa negociando activamente, los sindicatos no parecieran, ¿no? O sea, Miguel Bain siempre, mi ex socio siempre decía, si vos estás en una isla desierta, no sabés qué día es, prendés la tele y aparece un barbudo que te dice, así las clases no empiezan, ese día es 5 de febrero, ¿sí? Bueno, empezaron las clases, ¿no? Digo, bueno, lo que quiero decir es, la dinámica sindical hoy está bastante contenida, de nuevo, frente a la incertidumbre de lo que viene. Y la dinámica empresaria, de alguna forma, negocia con Massa, Massa negocia con zanahorias y no negocia con garrote. El problema es que, sobre todo con la sequía y los precios actuales, las zanahorias que tiene para negociar son cada vez menores. Entonces los conejos que saca de la galera cada vez parecen menos conejos, de nuevo, y van a ser cada vez menos conejos en la medida que nos vayamos acercando del otro lado. Pero por ahora el fondo coopera, por ahora el establishment coopera, los comunicados de la oposición, ¿no? Digo, comunicado 1, la bomba, comunicado 2, la bomba, comunicado 3, la bomba, te genera una concentración de vencimientos de la deuda en pesos, pero por ahora está todo medianamente atado con alambres. La brecha cambiaria va al 100, baja al 90, y cada vez que tenés algún problema con la brecha, Massa idea algún mecanismo de intervención en la brecha. El último mecanismo es el de la semana pasada, donde le dijo al ANSES, venderle todos los bonos al Tesoro para que el Tesoro vaya con los bonos AL, que son los de legislación local, a intervenir en la brecha. Te voy a dar toda la oferta que necesites para que te calmes y que la brecha no se dispare. De nuevo, ¿cuánto tiempo dura eso? Primero tienes que instrumentarlo. Segundo, dependerá del tiempo que tengas, ¿no? Digo, del otro lado, el oficialismo. ¿Consigue dólares? ¿No consigue dólares? Bueno, la verdad es que cuando empezamos a hablar, uno decía, estamos por acá. Hoy pareciera que estamos acá, ¿no? Digo. Entonces, escenario estable. ¿Qué significa un escenario estable? Escenario estable significa la tasa de inflación se mantiene donde está hoy. Más o menos los acuerdos de precios se sostienen, porque consigue dólares para dar contra los acuerdos de precios, para acceder al mercado cambiario. Las tarifas van un poco por arriba, de nuevo, sobre todo en el área metropolitana urbana, donde estaban más rezagadas. Los precios de la carne se dispararon, y por lo que dijo antes Salvador, se van a seguir disparando por la buena noticia de que China tiene una gripe porcina. Bueno, digo, la verdad es que estable es eso. Inestable es, nada, la dinámica nominal empieza a escalar, así como pasamos del 50% de inflación en 2021 al 100% en 2022, o pasamos del 25% en 2017 al 50% en 2018, detrás de una dinámica cambiaria bastante perversa, bueno, que nos vayamos a un régimen de inflación más alto. Hay un tema no menor, que es para los economistas es muy, para los economistas, para los contadores, para cualquiera que hace números es muy claro, y para el resto no es tan intuitivo, que es el interés compuesto. Digo, 6% anualizado te da 100, 7% anualizado te da 130, y 10% anualizado te da 200. O sea, saltos pequeños en la inflación mensual te generan un cambio en el régimen de inflación anual particularmente perverso. Estás en una tasa de inflación mensual estabilizada, muy alta, no vista desde 2000, desde el 91, desde antes de la convertibilidad. Riesgos de aceleración de esa tasa de inflación, bueno, depende de qué pase con la velocidad de circulación de los pesos que todos tenemos en el bolsillo, y que si se dolarizan van contra alguien que se queda con los pesos, no contra el Banco Central. En 2019 la corrida era contra el central te daba los dólares. Acá no vas contra el Banco Central, el central no tiene dólares, tiene los dólares del flujo, que son los que les dan los importadores que pueden acceder a las IRA. El resto, digo, son dólares donde yo se los doy a alguien y alguien me da los pesos, o sea, los pesos quedan dando vuelta en la economía, principal diferencia. Esto no lo voy a mostrar. Precios relativos, yo dije los 3 síntomas: inflación, corriendo al 6-7% mensual, con riesgo de espiralizarse. Precios relativos, esto para mí es, esto es contra la inflación promedio.
O sea, la línea celeste son los precios de los bienes, la línea azul son los precios de los servicios regulados, esto es la inflación promedio del INDEC, o sea, tiene una alta incidencia de capital y Gran Buenos Aires, y estos son los servicios no regulados, que son una proxy bastante buena de lo que son los salarios. Esta es la diciembre de 2001 hasta el 100, acá, están todas las series iguales. Esto es la convertibilidad, fíjense en la convertibilidad, vos tenías deflación de precios e inflación de tarifas. Este fue uno de los principales problemas de competitividad de la convertibilidad. Esto fue la devaluación en 2002, los precios de los bienes se disparan, los salarios se desploman en términos de precios, ¿no? de capacidad de compra, esto está hecho contra la inflación promedio. Las tarifas siguen de largo, o sea, las tarifas se volvieron ridículamente baratas, los precios de los bienes ridículamente caros, en un mundo donde no había inflación de bienes. Ahora sí hay inflación de bienes, pero acá no la había, en 2015 no la había. Fíjense que el deterioro de precios relativos es parecido al de 2015, acá, pero en 2015 la principal diferencia la tenías tarifas regaladas igual que hoy, tenías precios de los bienes ridículamente caros, un poco más baratos que hoy, pero tenías un salario mucho más alto que el que tenés hoy. Hoy esta distorsión de precios la tenés con un nivel de salarios atrasado. La corrección de precios relativos, que es condición necesaria de cualquier programa de estabilización, implica devaluar y subir tarifas, bueno, te genera un problema macroeconómico, un problema político grave, dependiendo de cómo lo hagas. Por eso la estabilización, o sea, no hay margen para el gradualismo como en 2015, pero necesariamente el shock requiere consistencia y requiere lógica política. Por eso insisto, los extremos de los discursos, que obviamente están en campaña. Yo hago una aclaración, en el 89, Menem gana la elección con un discurso que era revolución productiva y salariazo. Síganme, no los voy a defraudar en el esquema. Él era la oposición, la esperanza estaba desde el punto de vista de la oposición, después era inconsistente. El ajuste estaba desde el punto de vista del oficialismo. Angelos hizo campaña con el lápiz rojo. Vamos a tachar las líneas del presupuesto, vamos a hacer el ajuste fiscal sin consistencia fiscal, eso no va a ningún lado. Principal diferencia era, Menem era el candidato del peronismo. Hoy está al revés. Hoy la oposición te hace campaña con el ajuste, te propone caos y sacrificios. El gobierno te hace campaña con la esperanza, pero sin dólares la esperanza queda claro que no existe. Y el que te propone el discurso bien disruptivo, que es el ajuste sin costos, no se preocupen porque el ajuste no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer la casta, y en la casta incluís a todos los males de la Argentina. Es el que de alguna forma está captando los votos del enojo. Mientras las dos coaliciones estén, unidas, es poco probable que un outsider se cuele en el balotaje. Pero, de nuevo y vuelvo al calendario electoral, que es lo único que sabemos de corto plazo. O sea, corregir los precios relativos es caro. Segunda cosa que quiero mostrar es la brecha, si puedo. Acá. Este es el tipo de cambio, el contado con liquidación, a precios de hoy, ¿no? Esto de precios de ayer, 3.90. 3.90 es lo mismo que valía desde que más o menos Massa llegó, ¿no? En la zona de 400 mangos. Tuviste picos del dólar. Uno fue en octubre 2020, a precios de hoy valía 6.52, acá había que vender, comprarte cualquier cosa. Otro pico fue en enero 2020, ¿no? Esto fue enero 2022, cuando estuviste coqueteando con el default con el Fondo Monetario. Y otro pico fue, julio del 2022, cuando renuncia Guzmán, renuncia Bataki, te había roto el mercado de deuda y tuviste una dinámica financiera donde el dólar llegó casi 300 mangos. Esto está a precios de hoy, por eso los precios son más altos. Entonces uno mira acá el tipo de cambio, la verdad está de alguna forma contenido. Hay oferta para intervenir, sí, pero no con reservas, con bonos, los bonos caen de paridad, o sea, no es la panacea, insisto, la transición política. Esta es otra forma de ver la brecha, y esta es la que yo quiero usar para tratar de entender cómo sigue. Esta es la brecha en porcentaje, ¿no? O sea, cuánto más caro es el tipo de cambio financiero respecto al tipo de cambio oficial. El cepo aparece por acá, en 2012, después de que Cristina gana las elecciones con el 54% de los votos y un aumento del salario en dólares del 50% que te llevó a poner el cepo.
La brecha promedio estaba en la zona del 40%, 2012-2015, antes no había brecha. Los picos de la brecha fueron del 80, o sea, los picos de la brecha son parecidos al promedio de la brecha actual. Este fue cuando se fueron los depósitos de los bancos, y esto fue cuando el juez Griesa trabó los pagos de la deuda en dólares, parece hace mucho tiempo. Acá Massa había ganado las elecciones y había puesto final a la expectativa de un kirchnerismo eterno. En este contexto, el dólar financiero valía 14 pesos a principios de 2015, después de la devaluación de Fábrega en 2014, y valía 14 pesos a fines de 2015. Los contratos que te cubrieron para pasar de un esquema de represión financiera a un esquema de libertad económica eran los contratos de pesos. Fundamentalmente los contratos de futuros que el Banco Central regaló, 17.000 millones de dólares de contratos de futuros, que te permitieron transitar. Entonces no era la brecha lo que te cubría, o sea, no era de dolarizar. Si el dólar oficial iba a subir en el arranque de un nuevo gobierno, lo que te cubría eran los instrumentos de dólar oficial. Fíjense que el dólar en el arranque del gobierno de Macri pasó de 9,70 a 14 y la brecha fue cero. O sea, lo que te cubrió eran los contratos de pesos. Este es el cepo actual, 80% promedio, acá están los picos, 130 en octubre, los que les mostré antes, 130 en enero, esto es 130 con un tipo de cambio mucho más alto porque el tipo de cambio oficial estaba más alto, o sea, no atrasaste el tipo de cambio oficial antes de atrasarlo en 2021. Esto es cuando llega Massa, 160% de brecha. Acá estabas en un escenario de descomposición política del gobierno. Acá la pregunta era, ¿llega? Y viene Massa y de alguna forma estabiliza la política y encuentra mecanismos para comercializar la brecha. No va un programa de estabilización. Y acá estás hoy, en la zona del 90. Pregunta, ¿cuáles son los contratos que me permiten pasar de un esquema de represión financiera a algo que no sé? Y ahí es donde la oposición te va tachando todos los contratos. Porque entonces cuando dicen es la deuda de pesos, porque igual que en el año 2015, no, la deuda de pesos es impagable, vamos a reperfilar. Reperfilemos todo, dijo Morales. Digo, bueno, entonces no son los contratos de deuda. ¿Qué es el ROFEX? Son los contratos de futuro. Algunos salen y te dicen, vamos a desdoblar. Si desdoblo, ¿qué me cubre? Sigamos. Bueno, ¿cuáles son los contratos? Entonces lo que hace Massa ahora es, dice, bueno, yo les voy a dar la deuda en dólares que tiene el ANSES, se la voy a canjear por un bono en pesos, y esa deuda en dólares se la voy a ofrecer al sector privado para que encuentre un contrato que no sea el dólar marginal que me espiralice la dinámica inflacionaria. Ahí es donde estamos parados, pero de nuevo el tiempo es cada vez más corto. Estamos a 2 meses del cierre de listas, ¿no? Digamos, o sea, 4 meses de las PASO. Mientras tanto, la nominalidad corre entre el 6 y el 7%. La inflación de enero dio 6, la de febrero 6,6, la de marzo a mí me da 7. La devaluación corría el 7 acá, bajó al 5, hoy estás en el 6,5, es el aumento del tipo de cambio oficial. No es que no se mueve el dólar oficial, se mueve con la inflación. Acá en 2021 se movía bien, se movía al 1% para ganar las elecciones con la inflación que iba al 3%. Ese fue el atraso cambiario que generaste. La tasa de interés sigue estando igual. O sea, hoy todas las variables nominales corren entre el 6 y el 7%. Y ese es el juego estable que está intentando Massa. ¿Y cuál es el principal pero de esto? Es no tengo dólares suficientes para sostener este esquema, y del otro lado tengo quienes me cascotean el rancho. No hay un esquema cooperativo que intente pasar de un esquema al otro. El problema, sobran pesos, faltan dólares. Entonces vamos a mostrar algunos grafiquitos. Reservas netas, 1000 palos. ¿Sí? Reservas netas, este cuadro no se ve mucho, pero las cuento rápido, son 37.000, son las brutas. Estos son los encajes de los depósitos, 12.000 palos. Esto es el swap de China, es un préstamo de China que una parte se puede usar, cuesta cara. Esto es Basilea, esto es un plazo fijo que tenemos en el Banco de Basilea que no lo podemos ni tocar. Estos son unos dólares de CEDESA que yo creo que ya se los gastaron varias veces. Estas son las reservas netas, 1000 palos. Algunos economistas, no yo, te dicen que las reservas netas son negativas. ¿Por qué son negativas? Porque le restan el oro, 3.800 palos, y le restan los DEX. La verdad que el oro se puede usar, se puede vender. Los DEX, en principio, son los que el fondo nos dio para pagarle. O sea, están acá los 2.400, le tenemos que pagar 2.600 al fondo. O sea, la verdad que son... En el fondo es fungible, es como que estás usando dólares de otro. Pero algunos te dicen, estás tocando los encajes.
Por ahora todo está en su lugar, o sea, por ahora los depósitos de los bancos están quietos, o sea, por ahora no hay un escenario de corrida, ni mucho menos, pero sí lo que tenés es una caída fuerte en el nivel de reservas. Fíjense, tuvimos reservas negativas en 2015, tuvimos reservas negativas en enero de este año, y hoy estás volviendo a tener reservas negativas. O sea, en 2015 la principal diferencia era Macri podía acceder al crédito para recomponerlas. La segunda diferencia tiene que ver con los pesos. Los pesos que había además en ese momento eran lo que yo llamo pesos gratis. ¿Qué significa pesos gratis? Son pesos que no pagan tasa de interés. Hoy esos pesos gratis en la economía, que son los que tenemos en el bolsillo, más los que están en las cuentas gratis en los bancos, tienden a caer, y los que aumentan son los pesos que pagan tasa de interés. Por eso el cuasi fiscal, que es un concepto medio técnico, es más grave que el fiscal. Hoy ya solo no te alcanza con corregir el fiscal, tenés que corregir el cuasi fiscal. Exportaciones, Argentina las tiene literalmente estancadas. Todo el aumento en la oferta de dólares que tuviste en los últimos 2 años tuvo que ver básicamente con la dinámica de los precios, pero las importaciones, con una brecha cambiaria del 100%, estaban en niveles ridículamente altos, casi iguales que las de 2017, cuando en 2017 tenías un tipo de cambio muy atrasado, ¿sí? Y la cuenta capital totalmente abierta, o sea, no había ningún tipo de restricciones. Déjenme mostrarle este gráfico, este cuadro acá, importaciones. Las importaciones por mes, hasta julio del año pasado, hasta que Guzmán se va y cierra el grifo, estaban netas de energía, o sea, energía importabas 2.000 palos por mes, por la guerra, tuviste un aumento en los costos de energía, importabas 8.600 palos, 8.200, estaban en la zona de 6.500. Hoy las importaciones de energía se desplomaron, en parte por el calor, pero en parte porque se desplomaron los precios, a pesar de la guerra, pero las importaciones netas de energía están en la zona de 4.500, 4.600, 4.400 dio el dato de febrero. Estás cerrando 2.000 palos el grifo importador y no te alcanza, tenés que cerrarlo más. Entonces, por un lado, la demanda de las empresas que tienen pesos, se quieren cubrir y quieren pagar dólares baratos. Por otro lado, lo que tenés es al Ministerio de Economía diciendo quién accede, quién no accede, parte con acuerdos de precios, parte por mecanismos que no voy a describir, pero es lo que está ocurriendo. O sea, tenés que restringir fuerte el nivel de importaciones, eso es restricción del nivel de actividad. Déjenme mostrarle este cuadro, simplemente tiene muchos números. La oferta de dólares, lo dijo Salvador antes, en 2021 eran 76.000 millones de dólares. En 2020 eran 60.000. En 2022 eran 97.000. Y en 2023 son 65.000 millones. O sea, tenés 30.000 palos menos de oferta de dólares que las que tuviste el año pasado. Cuando mirás, las exportaciones son 20.000 palos menos. El año pasado, en 2022, el fondo te desembolsó 5.000 palos. Este año le tenés que pagar 4.500. Acá 10.000 más. Estos 30.000 palos menos hace que cuando vos vas a la línea importaciones resto, te quedan 40.000 palos. O sea, tu nivel de importaciones de 4.400 palos por mes no lo podés seguir sosteniendo. Las tenés que bajar todavía más a la zona de 3.500, 3.600, y eso tiene impacto sobre el nivel de actividad. En promedio, te dicen, la economía está sobreestoqueada, pero a todo el mundo le falta el insumo principal para poder producir. O sea, lo que estás viendo es escasez de dólares y el impacto que tiene sobre la actividad la escasez de dólares. Acá están las proyecciones, eso ya lo contó Salvador. Estos son los datos que uno tiene que pagar, pero no me voy a meter. Vamos a los pesos. Los pesos. Uno te dice, los economistas hablamos de overhang de pesos, exceso de pesos en la economía. Entonces vienen los Rubinstein de la vida y te dicen, no, mirá, la deuda de pesos de Argentina es mucho más chica que la de Brasil y mucho más chica que la de Colombia. Y vos le decís, qué gracioso que sos. Digo, ¿qué me estás hablando? O sea, ellos tienen moneda, no tienen cepo y tienen endeudamiento en la moneda local. Nosotros tenemos un cepo gigante y la deuda en pesos tiene que ver con que los pesos tienen que seguir alocándose en algún lado. Entonces, los pesos en la economía, en alguna forma, la emisión de pesos termina generándote más inflación. O sea, lo que vos pasaste es de inflación del 50, del 25 al 50, del 50 al 100. Esta es la cantidad de pesos que hay en la economía, lo que llamamos el M3 privado. M3 privado es el circulante más todos los depósitos de los bancos. Miren lo que yo decía antes. Hoy el M3 privado está a 16 puntos del producto, históricamente era 17 puntos. Esto fue la toma de ganancias con Macri, esto fue la pandemia, todo el mundo se quedó con los pesos porque nadie podía gastarlos, quedaban en las cuentas depositados, y acá estamos hoy.
Ahora, la línea clarita es la línea de los pesos gratis. Circulante, más las cajas de ahorro, que en Argentina, aún con una inflación arriba del 100, pagan cero, más las cuentas corrientes de las empresas que no reciben tasa de interés. Hoy todo el mundo va a los fondos comunes de inversión para poder generar alguna tasa de interés. Cuando uno mira esta línea, históricamente eran 12 puntos del producto. Sin cepo, 2010-2011, con cepo, 2012-2015, 2 años sin cepo. Los pesos que el Banco Central sacó de la economía para que no generen inflación, hoy son 12 billones de pesos. 12 billones de pesos con una tasa de interés que en términos anuales está en el 100%, 6% mensual, 6,5% mensual, un poco arriba del 100%, eso te dice que vos estás emitiendo intereses endógenos por 12 billones de pesos. El déficit fiscal el año pasado fue 2 billones de pesos, el primario. Y el déficit fiscal proyectado para este año, con el escenario estable nuestro, son 3 billones de pesos. O sea, hoy el déficit cuasi fiscal es 4 veces el fiscal. De ahí la necesidad de tener que desarmar el cepo para corregir la brecha, porque si no la economía no va a ningún lado. Insisto, la micro es importante, pero sin la micro no funciona. Hay que bajar retenciones. Pero ¿qué haces con la brecha actual? Digo, el incentivo no va a estar nunca. Debe corregir la brecha. Corregir la brecha implica devaluar. Devaluar implica que mientras la devaluación ocurra en el futuro, todo el mundo va a buscar cubrirse frente a esa devaluación. Depende de cómo todos se cubran y depende de lo que el que venga te diga respecto de esos contratos, cómo viene la dinámica estos meses. Muestro otro gráfico más, me corro de los pesos. Esta línea es la que mostré antes, ¿no? Digo, antes era verde, ahora es celestita más. Son los pesos LM3, ¿no? Digo, este es el M3 gratis, este es el M3 remunerado. Circulante más depósitos gratis, depósitos remunerados. Y esta es la deuda de pesos del Tesoro. Insisto, vuelvo a Rubinstein. Es baja, sí es baja, pero vence toda junta. Y los que la tienen no quieren comprar bonos largos, porque si compran bonos largos no saben si el que viene te los va a pagar. O sea, si el que viene te dice que no te va a pagar la deuda, no hay mercado de crédito posible. Y en Argentina nos esmeramos en romper el mercado de crédito. Los gobiernos populistas le rompen el crédito en dólares a los neoliberales y los neoliberales le rompen el crédito en dólares en pesos a los populistas. O sea, la verdad es que como país estamos totalmente chistados. Esta es la línea pesos remunerados sobre pesos gratis. Fíjense, en 2015 era 0,7, hoy es 2 veces. Cuando te dicen hoy la base monetaria, hoy los pasivos remunerados son más de 2 veces la base monetaria, nos vamos a la hiper, la verdad es que no necesariamente es cierto, pero es un cepo. El problema es cómo lo desactivás. El cepo es como una olla a presión. La olla a presión, cuando vos yo no cocino mucho, pero bueno, hago un ejemplo. Digo, cuando le levantás el fuego a la olla a presión, digo, más vale que dejes la tapa puesta. Sacarle la tapa a una olla a presión que está con alta temperatura y decime dónde te queda el puchero. Digo, bajarle la temperatura a la olla a presión y después sacás la tapa y te queda todo en su lugar. Lo que digo es, ¿cómo se desarma este engendro? No es inocuo en términos de la dinámica de corto plazo hasta las elecciones y de largo plazo después de las elecciones. Este ratio es perverso. O sea, hoy Argentina, insisto, le sobran pesos al Banco Central, le faltan dólares en las reservas, el flujo de dólares se achica, con lo cual tenés que restringir nivel de actividad, y la emisión de pesos se agranda. El principal factor de expansión de pesos hoy es la tasa de interés. Por eso la tasa de interés no debería ser muy alta, porque terminás generando una inflación endógena. Esto lo voy a pasar. Mercado. Esta es la deuda, la concentración de vencimientos que decía antes. Las barras son los vencimientos de mercado. 950, 1300, 1200, 1400, 1000. Los puntos son la deuda total, incluyendo las tenencias intrasector público. Esto fue antes del canje con bancos, vencían 6 billones de pesos. Esto es después del canje con bancos, vencen 4 billones de pesos. Es un montón de pesos que vencen todos juntos. Si el Banco Central los tiene que comprar y monetizar, digo, el riesgo de aceleración de la inflación es mayor. Por eso, insisto, vuelvo al calendario electoral. Los puntos rojos fueron a las barras, o sea, todo lo que era intrasector público se canjeó, y el sector privado canjeó poco, o sea, todavía te quedan 1000 palos por mes. Es un número muy grande de vencimientos de pesos que tienen riesgo de aceleración de la inflación. Esto no lo voy a mostrar.
Esto es lo que ellos avisaron ahora, que dijeron, bueno, todos los organismos tienen que venderle los bonos en dólares al Tesoro, el Tesoro los bonos en dólares con legislación internacional los va a deslistar, los con legislación local los voy a vender. Este es el decreto 164, esta es la cantidad de bonos que tienen, fundamentalmente la ANSES, 17.000 millones de dólares a valor nominal, que son 4.500 a valor de mercado, de los cuales estos dijo no los voy a usar, y esta es la capacidad de fuego que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado de contado con liquidación. ¿Es mucha o poca? No lo sé. O sea, mi sensación es que, insisto, depende mucho más de qué diga el que viene. Acuérdense, cuando se pusieron los controles, cuando arrancó la corrida en 2018, perdón, en ese momento Federico Sturzenegger puso una pared de 5.000 millones de dólares de dólares para intervenir en el mercado pensando que el mercado se iba a correr. Y el mercado no se corrió, se lo llevó. Está bien, estaba la cuenta capital abierta, hoy la cuenta capital está cerrada. Pero mientras tanto, el principal esquema de estabilidad de corto plazo tiene que ver con los controles cruzados del cepo. El cepo significa que aquel que toca el contado con liquidación o el MEP no puede ir al oficial, al MOLC. Con lo cual, dolarizarse antes de tiempo es muy caro. Dolarizarse, no dolarizarse antes de tiempo, no dolarizarse puede terminar siendo muy caro. No es muy caro en términos del carry, de la tasa de interés que perdés. Es muy caro porque la brecha es del 100% y perdiste el acceso a usar tus pesos para comprar dólares oficiales. Eso es lo que de alguna forma te contiene esto y de alguna forma hace que todo más o menos fluya, pero insisto, depende del armado electoral, depende de las encuestas. Déjenme mostrarle, esto no lo voy a mostrar, un poquito sobre el nivel de actividad para ponerlos en perspectiva y deprimirlos más que Salvador a pesar del título. Esta es la historia del producto argentino, larga, ¿no? Digo, esto es en los 70, arranca en los 70, llega hasta hoy. Argentina entre 1970 y 2022 crece menos que la región, que Brasil, que Chile, que Perú, incluso que Estados Unidos, que es un país desarrollado. Crece poco, ¿sí? O sea, acá engaña la escala. Los 80 fue la década perdida. Esta es la hiperinflación. La caída del nivel de actividad fue bastante más acotada que la crisis del 2001. Esto fue la convertibilidad. Este es el efecto tequila, parece chiquitito, pero no lo fue. Esta es la crisis del 2001. Esto fue una crisis al revés, una crisis deflacionaria y extraordinariamente contractiva. 25% de desempleo, 20% de caída del producto. Estas son las tasas chinas, primero de Duhalde y después del kirchnerismo, acá. Esta es la crisis financiera, 2008-2009. Esto es lo que Miguel Bay llamaba macrocidio, 50% del salario en dólares. Acá Cristina ganó por el 54% de los votos. Y este es el estancamiento de la economía desde 2012 en adelante. El zigzag, este fue 2013, ganó Massa, 2015 ganó Macri, 2017 ganamos, acá, en términos per cápita estás 15% abajo. Esta es la historia contra la región. Argentina arranca arriba, Argentina termina abajo. Parecido a Brasil, pero lo que digo es, Argentina es de las historias de menor crecimiento de la región, con una tasa de inflación que, sacando Venezuela, es la más alta de la región. O sea, Argentina rompió la moneda, Argentina requiere estabilizar su moneda. Estabilizar su moneda implica normalizar el juego de la micro, que no son necesariamente políticas sectoriales, tienen que ver con el régimen previsional, laboral, tributario, o sea, tiene que ver con normas del juego modernas para el mundo en el cual estamos, que está mucho más interconectado en el capital y en el trabajo, y tiene que ver fundamentalmente con la estabilización de la macro. El único programa de estabilización que funcionó en Argentina fue la convertibilidad, que vino acompañado de reformas estructurales. Después falló, porque el ancla cambiaria no funcionó cuando la tasa de interés en Estados Unidos se fue al demonio y el dólar se fortaleció y tuviste los problemas que tuviste. O sea, terminó mal y vieron la crisis antes. Esto en términos sectoriales. Acá están ustedes, por acá están ustedes. O sea, todavía no está volviendo en la estadística a los niveles previos al 2019 ni al 2000, aunque en la recuperación es bastante agresiva, lo que es cuentas nacionales, tiene mucho que ver con empleo, aparte de actividad, o sea, no es solamente ventas. Y esto es algo que va a disentir con lo que dijo antes Salvador,
pero paradójicamente en un esquema de represión financiera, la verdad es que con represión financiera y sobrante de pesos en la mayor parte de los balances, lo único que había que hacer en los últimos 3 años era tomar pesos baratos en la economía argentina, o usar los pesos del flujo, comprarle dólares baratos al Banco Central, ahora se agotó, se achicó, o cuestan más caros, y si podías vender en un mercado de precios descuidados, y además tenías algún tipo de incentivo fiscal, la verdad que la señal a alocar esos pesos en la inversión, nunca la inversión iba a ser más barata que la actual. Tenés récord de tasa de inversión. La discusión de ese récord de tasa de inversión sí es lo que dice Salvador, es buena parte de la inversión fue a construcción, y la verdad que las construcciones no tienen, no solo en Rosario, en la Argentina en realidad no hay demanda genuina, hay pesos para ser alocados en nuevos pozos, hay una enorme cantidad de pozos y no hay demanda genuina. Un país que no tiene crédito, 5 puntos del PIB es el crédito de Argentina, un país donde, de nuevo, las propiedades están básicamente compradas como refugio de valor. La verdad que funcionó como refugio de valor, por eso los precios no se terminan de desplomar frente al aumento de la oferta que tenés, pero finalmente, después de muchos años, tenés una caída. O sea, lo que estás viendo es una contracción, sobre todo porque además no tenés una ley de alquileres normal. Entonces, la verdad es que tenés un problema, y conseguir una ley de alquileres normal, ustedes tienen una competencia adicional que tiene que ver con, digamos, todos los departamentos que con Airbnb generan o sea, hay un tema regulatorio, o sea, por eso digo, es la macro, son las reglas del juego micro, y después es la micro sectorial, pero solo la micro sectorial, sin la macro, la verdad es que no funciona. Y lo último que mostraría, ya me voy, porque si no me van a echar, y no se va a ver nada, ahora estamos jugando a noviembre 23. ¿Por qué noviembre 23? Porque es el mes previo a la elección. La verdad que diciembre tiene un nuevo gobierno, tiene un nuevo dólar. ¿Cómo llamamos los escenarios? Así muy sofisticadamente, alcanzan los conejos, en clara alusión a Massa, no alcanzan los conejos, se acaban los conejos. En el tipo de cambio corre al 6-7% mensual hasta noviembre. O sea, mantenés el crawling peg actual, 6,5% actual, la dinámica inflacionaria corre al ritmo actual, 100% de inflación, mantenés el déficit fiscal en el acuerdo con el fondo. Acá hay mucha discusión de cómo se va a armar, la verdad que el año se corta en noviembre, y lo que tenés es una contracción violenta del nivel de importaciones, dado que las exportaciones caen de 90 a 70, y esta contracción violenta en el nivel de importaciones te crea una caída a nivel de actividad. O sea, este año la actividad va a caer después de haber crecido 10 en 2021, 5 en 2022, la mitad de esta caída está asociada fundamentalmente a la caída de la cosecha. O sea, la cosecha tiene un impacto directo sobre el nivel de actividad, sobre todo en el segundo trimestre, pero tiene un impacto indirecto, violento, que bueno, que es lo que sí describía Salvador antes. 3.20 a noviembre, el dólar oficial, scrolling. De nuevo, la nominalidad engaña. Diciembre dependerá del programa económico del que venga. De nuevo, ¿vas a devaluar con cepo? ¿Vas a devaluar sin cepo? No devaluación, yo creo que no existe. O sea, algunos que dicen, bueno, puede esperar para que venzan los contratos. O sea, la verdad es que estamos en una incertidumbre tan grande dependiendo de qué pase con la oferta electoral. Vuelvo al principio. Y qué pase con las chances electorales, pero al mismo tiempo las chances electorales dependen de la economía. O sea, esto itera, y si bien la represión financiera es más estable que la libre movilidad de capitales, de nuevo, la represión financiera, si no se sostiene en el tiempo, no funciona. O sea, siempre es una válvula de escape. Si no tenés vasos conductores que te pasen de un esquema de represión financiera a algo distinto, bueno, la cobertura es el dólar financiero. Si la cobertura es el dólar financiero, la dinámica nominal, bueno, va más para acá. Diciembre, va a requerir un programa distinto. Lo último, esto es lo que es un punteo, después sacamos un informe, sacamos notas, sacamos cosas, pero este fue el primer punteo que escribimos, qué es lo que requiere un programa de estabilización. Primer punto, reacomodamiento de precios relativos. Esto implica devaluación y corrección tarifaria. Ahora, la devaluación te aumenta los costos de las tarifas, con lo cual la corrección tarifaria que requerís es más alta, más allá de que no es el día 1. O sea, es un tema de timing. Todos requieren el cierre fiscal. Yo acá pongo con retenciones,
La verdad es que digo, cobrar retenciones con una brecha cambiaria del 100% es confiscatorio. Ahora, si vos vas a devaluar para intentar achicar la brecha cambiaria, le vas a duplicar el tipo de cambio al exportador, la verdad es que no cobrar retenciones en ese contexto es peligrosamente, es muy peligroso en términos políticos, porque no tenés mecanismos de compensación de ese salto devaluatorio. O sea, eso es un Rodrigazo. El Rodrigazo fue: duplico el tipo de cambio, duplico las tarifas y supongo que manejo la puja distributiva. Vino atrás Lorenzo Miguel apareció y fíjense, ahora vuelvo a no van a ver nada, pero créanme, la tasa de inflación en el año 1974 era 2,9% mensual. En diciembre había sido el 12, ¿no? Acá fue el Rodrigazo, junio del 75. Pasaste de una tasa de inflación parecida a la actual, 20, 30, 22, 335 la inflación en el año. Y no volviste a tener una tasa de inflación abajo del 100%, salvo dos excepciones. Martínez de Hoz, en el 80, después de 3 años de tablita, te duró nada. Martínez de Hoz manejó la puja distributiva, digamos, no digo gobierno militar, digo, tenía capacidad, 40% de caída del salario real, tuvo dólares adicionales, muchos dólares adicionales que eran los petrodólares que entraban por la cuenta financiera, y fíjense, o sea, la tasa de inflación siempre se mantuvo arriba. Y la segunda excepción fue el año 85, acá está el cigotazo, o sea, pasaste del 87 al 100, pasaste del 100 al 200, acá está el plan Alaman, pasaste del 200 al 400 en el 83, acá volvió la democracia y había que recomponer los ingresos, pasaste al 700, acá está el plan austral, fíjense, bajaste al 80 en el 86 y te fuiste a la hiper en el 90. Lo que digo, estamos coqueteando con niveles de nominalidad peligrosos. ¿Necesariamente vas a esto? No, depende de qué es lo que hagas. Vuelvo al programa. Requerís saber el cuasi fiscal. La devaluación te corrige el cuasi fiscal, te reduce el excedente de pesos, obviamente la licuación permanente te lleva a niveles de inflación no deseables, la licuación te reduce, la devaluación te reduce lo que llamamos absorción doméstica, el nivel de importaciones, y permite que el Banco Central vuelva a comprar dólares, te recompone el balance del Banco Central. Y la devaluación, si la haces compensada, o parcialmente, obviamente parcialmente compensada, te permite cerrar el fiscal. Si cerrás el fiscal, tenés margen para manejar el cuasi fiscal. Necesitas subir la tasa de interés de arranque. Para que te vaya bien, tiene que bajar rápido. Si no baja rápido la tasa de interés, tenés un problema en términos de actividad que no te sostiene la política, pero fundamentalmente en términos de recreación del cuasi fiscal. Algunos tienen mecanismo de desagio, vos vas a necesitar desagiar parte del gasto público que está indexado al pasado. Todos requieren normalizar la tasa de interés de dólares. Si no hay tasa de interés de dólares, requiere un cepo para, si no la tasa de interés de pesos me revienta la economía. Todos van a requerir un ancla, yo creo que es un programa monetario. Yo no iría ni a esquemas de dolarización, ni a esquemas de tipos de cambio fijos, porque salieron mal. Todos van a requerir un acuerdo de precios y salarios, todos van a requerir marcarlos con el fondo. Esto paradójicamente es lo más fácil. Y todos van a requerir una agenda de competitividad que incluya algo de apertura y algo de regulación. Pero fundamentalmente una agenda de competitividad que te cambie las reglas del juego de funcionamiento. Ahora, esto es un punteo, y acá llegó una filmina, que ya están aburridos de escucharme, que ya quieren que me vaya, pero lo que digo es dificilísimo el programa. En el esquema en el cual estás parado, digo, donde no hay ningún mea culpa de un lado y del otro, vuelvo al librito que mostró, el librito se llama Tiempo Perdido, la herencia, el manejo de la herencia, el manejo de la herencia, la herencia. Y la verdad es que está sistemáticamente pateando para adelante, o sea, en algún momento hay que madurar. La verdad es que lamentablemente yo, en mitad de este esquema de competencia política, no veo maduración en ninguno de los candidatos que están hablando. O sea, Massa y Larreta son más status quo, un status quo perverso que no funciona, y del otro lado los que te rompen el status quo, bueno, digo, te pueden llevar a lugares desconocidos. Por eso muestro los números de lo que fue el Rodrigazo. O sea, de nuevo, antes Salvador dijo el Rodrigazo se dio en un contexto de sequía de 3 años. Está bien, digamos, lo que viene tenés margen. Si llueve, vas a poder conseguir. O sea, de nuevo, jugamos en un mundo que no sabemos cuál va a ser, y jugamos con, digamos, volvimos, digamos, a la prehistoria, dependemos de la lluvia, si llueve o no llueve.
Pero la verdad es que hay margen, o sea, Argentina vuelve a generar flujo de dólares. El problema de Argentina no son los dólares, son las reglas del juego. Reglas del juego que te llevan a que las soluciones sean solamente individuales y no soluciones colectivas. Y como contracara de esto, la estructura social va cambiando. En el 89 tuviste un acuerdo político que te sacó de la hiperinflación. Alfonsín y Menem, el Menem con patillas, finalmente se sentó con el Alfonsín derrotado y llegaron a un acuerdo político. Tuviste la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica que te permitieron transitar. En el 2001, 2002, tuviste un acuerdo político entre Alfonsín y Duhalde después de la caída de la Rúa, y ese acuerdo político te dio la ley de emergencia económica que te permitió cambiar las reglas del juego. Después lo desaprovechaste. Bueno, ¿cuál es el acuerdo político que tenés hoy por hoy con la dirigencia que estás teniendo? Y del otro lado, de nuevo, Salvador mostró los números de la estructura etaria de la población. Bueno, digo, yo el otro día estaba con un cliente que vino a la oficina y me mostró el Instagram con Milei disfrazado de superhéroe. Yo no lo había visto nunca. Bueno, pero miles de pibes están todo el tiempo mirando eso. O sea, hay algo que está pasando. O sea, él dijo, los programas de televisión los miramos solamente los viejos. Yo no estoy igual en el grupo de abajo, él estaba, yo estoy en el de arriba. Pero la verdad es que estás jugando con fuego. 40 años de la democracia, la verdad es que no resolviste la dinámica económica. La dinámica sectorial se enmarca en una dinámica económica. Bueno, lamentablemente, si no hay soluciones macroeconómicas, lo regional y lo sectorial dentro de lo regional, bueno, busca sus mecanismos de supervivencia y bueno, es donde estamos todos jugando. Bueno, yo creo que con esto termino, no sé si hablé más de la cuenta, pero pido disculpas. Aplauso para Marina. Le dije a Marina, me deprimí. No hay que deprimirse, ¿no? ¿Qué les parece? Agradecemos, por supuesto, la presencia de Marina acá en este desayuno Panorama Económico, el agradecimiento por la presencia de todos ustedes y, por supuesto, los esperamos en nuestro próximo evento. Es el torneo de chef en el marco de la Semana Gastronómica de Rosario. Que tengan todos una excelente jornada. Nuevamente, gracias y muy buenos días.